Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amado, te saluda tu hermano Menelio desde el Rincón de Apologética. En este tiempo, el cuerpo de Cristo que está tan dividido, separado, desmenuzado, tantos grupos, sectas, movimientos, denominaciones, presentando mapa que lleva a la vida eterna. Amado, qué difícil tomar una decisión para estar en la iglesia correcta de Jesucristo, pues claramente la palabra lo define, que Jesús dejó una sola iglesia en San Mateo capítulo 16, verso 18. Pero esta única iglesia, amado, entre las miles, ¿cuál es? Por eso la iglesia de Jesucristo llama en este tiempo a la unidad, al ecumenismo. Pero el ecumenismo ¿es recomendable para todos los cristianos católicos o solamente para ciertos grupos? Aquellas personas, grupos, movimientos, denominaciones que están en contra de la unidad, que es la voluntad de Dios, lo presentan el ecumenismo como algo diabólico, satánico, encabezado por el Papa, bendito Dios. El ecumenismo, amado, no es obra de Satanás, es voluntad y deseo de Dios. El mismo Jesucristo oró para que haya unidad entre los cristianos, entre los discípulos. Y el Concilio Vaticano II tiene un objetivo. En su decreto Unitatis Redintegratio, en su numeral 1, dice: el ecumenismo es promover la restauración de la unidad entre los cristianos, uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que la única es la iglesia fundada por el Señor Jesús. Bendito Dios. Amado, la propuesta que ha dejado y su fin principal del Concilio Vaticano II es la restauración de la unidad. Restaurar, porque se ha dividido, se ha disgregado los cristianos. Y los apóstoles siempre se mostraron en contra de las divisiones. Pablo, el apóstol de los gentiles, encontramos en Romanos su capítulo 16, verso 17, recomendó a los cristianos, a los que son miembros de la iglesia de Jesucristo: hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. La recomendación, el ruego, el pedido de Pablo es que los cristianos, los bautizados, se puedan fijar. ¿En qué se tienen que fijar? En los que causan divisiones, en los que van separando el cuerpo de Cristo, en los que van presentando nuevas doctrinas, nueva enseñanza y ponen tropiezo en contra de la enseñanza que ustedes recibieron, que en su catequesis recibieron, lo que sus padres les transmitieron, lo que los apóstoles transmitieron. En contra de esa enseñanza vienen también nueva enseñanza para causar divisiones. Por eso, amado, no es muy recomendable para los que tienen una fe débil. El ecumenismo es para las personas que tienen una fe sólida, personas que conocen su fe, pues Satanás es muy astuta, como la serpiente, bendito Dios, para causar confusión, para meter confusión, para que las personas, los cristianos, los bautizados, puedan abandonar la enseñanza que recibió y apartarse de la fe verdadera que dejó Jesucristo. El versículo 18, San Pablo dice: porque estas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios apetitos, y con sus palabras suaves y agradables engañan el corazón de la gente sencilla. Estos son mentirosos, por eso engañan. ¿Y a quiénes engañan? A los que son de fe sencilla, los que no tienen una fe sólida, los que no conocen bien sobre su fe, sobre la Eucaristía, los sacramentos de la confesión, el sacramento del bautismo, los que no conocen bien su fe sobre la Virgen María. Esta gente sencilla fácilmente engañada por estas personas que llevan una doctrina diferente a lo que enseñaron los apóstoles. La palabra de Dios en Efesios, en su capítulo 4, versículos 3 al 6, habla de la unidad. El Espíritu Santo, dice San Pablo, que es la que la mantiene a la iglesia unida. ¿Y en qué la mantiene unida?
San Pablo dice, procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo, por medio de la paz que une a todos. San Pablo llama otra vez a los cristianos a procurar mantener la unidad que viene del Espíritu Santo. Si hay divisiones en el mundo cristianos, eso no es obra del Espíritu Santo, pues del Espíritu Santo la palabra dice que viene la unidad. Por eso el versículo 4 lo dice San Pablo, hay un solo cuerpo, este cuerpo es la iglesia. San Pablo enseña, predica que hay un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia. ¿Y por qué hay una sola iglesia? ¿Por qué hay un solo cuerpo? Porque también hay un solo espíritu. Este único espíritu no puede inspirar al Papa de una manera y al pastor de otra manera. El Espíritu Santo no puede revelar una doctrina diferente a lo que Jesucristo dejó en su iglesia apostólica. Así como Dios los ha llamado a una sola esperanza, lo dice Pablo, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos. Bendito sea Dios. Si hay un solo Señor, quien es Jesucristo, si hay una sola fe, si hay un solo bautismo, si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantos grupos? ¿Por qué hay tantas divisiones? Con razón la iglesia llama al ecumenismo, a la unidad de los cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo no está dividido. Lo dice en 1 Corintios, en su capítulo 1, versículo 11 al 12. Digo esto, hermanos míos, porque he sabido por lo de la familia de Cloé que hay discordia entre ustedes. Quiero decir que alguno de ustedes afirma, yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolo, otro yo soy de Cefas y otros yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? La pregunta de San Pablo es, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Cristo amado dejó una iglesia con esta doctrina y otra iglesia con otra doctrina? Por supuesto que no. Cristo no está dividido. La fe no está dividida. Dios no está dividido. El hombre, la ambición del hombre es la que divide a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Jesucristo mismo en San Juan, en su capítulo 17, verso 11 y el verso 21 dice, yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. ¿Quiénes van a estar completamente unidos como el Padre y Jesús? El Señor lo llama diciendo, porque ellos van a seguir en el mundo. La iglesia va a seguir en el mundo. Esta iglesia por cual Jesús está orando, pidió para que pueda estar completamente unida como el Padre y Jesús y el Espíritu Santo están. El Padre no se divide con Jesucristo. El Padre no tiene una teología y Jesús otra. No, la iglesia es igual. La iglesia es parecida a la Santísima Trinidad. Es unión perfecta, unidad perfecta, bendito Dios. Por eso Jesucristo en San Juan 17:21 oró de esta manera. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo va a creer cuando haya una sola iglesia. El mundo va a creer cuando haya, amado, la unidad entre los cristianos. La división, el Babel que encontramos en Génesis capítulo 11, versículo 8. Esta división de la humanidad, Jesús restauró en la cruz. Jesús regeneró por medio del Espíritu Santo en Hechos, en su capítulo 2, versículo 5. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de toda parte del mundo. Aquí, amado, vienen de toda parte del mundo. Lo que sucedió en Babel fue la división, la separación, la disgregación. Hoy el mundo cristiano vuelve a ser Babel.
El mundo protestante vuelve a ser Babel, confusión, separación, divisiones. Por eso no es conveniente a los cristianos católicos que tenga una fe débil acudir al ecumenismo, porque será confundido y llevado como agua al molino de aquellos que son ambiciosos. Bendito Dios. Toda parte del mundo los judíos acuden. ¿Y qué lo hizo? Para que estos judíos de toda parte del mundo pudieran acudir a un solo lugar, el Espíritu Santo. La manifestación en el día de Pentecostés. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Lo primero que hizo el Espíritu Santo es reunión. Esta reunión es la unidad, la unificación de toda parte del mundo. Es lo que hoy la iglesia está buscando a través del ecumenismo. Bendito sea Dios. Esta iglesia que es edificada sobre los apóstoles. En Efesios, en su capítulo 2, versículo 20, dice el Señor a través de San Pablo en su palabra: ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos, que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Ustedes, los cristianos, son como un edificio. No somos dos edificios, no somos tres edificios, no somos cuatro edificios, ni 70,000 edificios. Significa edificio la iglesia. Esta iglesia es edificada sobre Jesucristo, la piedra principal. Pero sobre Jesucristo están los apóstoles y los profetas, que son los fundamentos, las columnas. La iglesia por eso es apostólica, porque por columna tienen a los apóstoles. Benditos el santo nombre de Dios. Pero la separación que entra dentro de la iglesia en 1 Corintios, en su capítulo 1, versículo 10 al 11. Estas escisiones es condenado por el apóstol San Pablo y por todos los apóstoles. Si San Pablo hoy estuviera vivo, estaría reprendiendo a tantos pastores protestantes. Estaría reprendiendo a tantos falsos ilusos que van causando divisiones, fundando nuevas sectas. Y la palabra dice: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. En el nombre de Jesús les ruego que todos estén siempre de acuerdo en la doctrina, en la fe, en la teología. ¿Y por qué entonces hay tantas separaciones hoy? ¿Por qué no se ponen de acuerdo los cristianos? Porque hay muchos grupos que están, amados, presentando el ecumenismo, este acuerdo de cristianos, como algo satánico. Si San Pablo lo dice, para ponernos de acuerdo siempre y que no haya división entre nosotros. Esto es lo que ha pedido la palabra de Dios a través de San Pablo. Amado, y es sorprendente aquellos cristianos que abandonaron su fe, la doctrina, el evangelio que recibió. Y San Pablo mismo se sorprende de aquellos. Y cuando uno abandona la iglesia, abandona la enseñanza, no está abandonando la iglesia, se está alejando del mismo Dios. Lo dice Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 7. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios. San Pablo se sorprende que estos puedan alejarse tan pronto de Dios. ¿Y por qué se alejaron de Dios? ¿De qué manera se alejaron de Dios? Que lo llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. Cuando estas personas pasaron a otro evangelio, ¿qué hicieron? Abandonaron a Dios. Amado, no crea que tú al dejar la iglesia de Cristo te está uniendo a Dios. No, la Biblia dice que al dejar el evangelio se está alejando de Dios. En realidad, no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que lo perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. No es que haya otro evangelio. No es que haya otra teología, otra doctrina o otra iglesia. Es que hay alguien que lo perturba a ustedes. Tú que fuiste perturbada en tu fe. Tú que fuiste engañada en tu fe. Esto Jesús ya lo había profetizado en la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 10, que aparecerán en los últimos tiempos falsos mesías. ¿Para qué? Para que muchos puedan apostatar de su fe, renegar su fe.
La iglesia, amado, por eso hoy quiere reunir a todos, a abrazar a todos. Y a eso lo llama el ecumenismo. El ecumenismo es abrazar, es recibir a los que se salieron de esta única iglesia. El ecumenismo no es salir de la iglesia de Cristo para ir a otro evangelio, a otra doctrina. Pues no. El decreto Unitatis Redintegratio en su numeral 3 lo dice claramente. Pero los que ahora nacen y se nutren de la fe de Jesucristo dentro de las comunidades, en este caso protestantes, no pueden ser tenidos como responsables del pecado de la separación. La separación la iglesia lo llama pecado. También San Pablo lo llama en Gálatas capítulo 5 versículo 20, que el sectarismo es un pecado. Y la iglesia católica los abraza con fraterno respeto y amor. La iglesia católica abraza, es decir, recibe. No es que los católicos tienen que abandonar su fe para ir a otra, sino que abrazar y recibir que los otros vengan a unirse nuevamente a la única iglesia de Jesucristo. Que el Señor los bendiga, amado, que el Espíritu Santo hoy nos guarde en la unidad a la iglesia y que no haya confusiones, como sucedió en la vida de Eva, en Génesis capítulo 3, la serpiente que metió la duda para que ella pueda apartarse y alejarse de Dios. Bendiciones.